Las enormes naves aparecieron sin previo aviso sobre la Tierra, como nubes oscuras que bloqueaban el sol. 300 naves de guerra flotaban en el negro vacío del espacio, y cada una se extendía más de 10 manzanas de la ciudad. Sus cascos brillaban con un extraño metal púrpura que los humanos nunca antes habían visto. Dentro de la estación orbital que flotaba a gran altura sobre el planeta, las alarmas sonaban por todos los pasillos, y la gente corría a sus puestos con el miedo pintado en sus rostros. El almirante Víctor Hayes se encontraba en el centro de mando, observando la pantalla que mostraba la flota alienígena. Su cabello canoso llevaba un corte militar corto y su uniforme mostraba 30 años de servicio a las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Había comandado la Flota de Defensa de la Tierra Unida durante 5 años, pero nada en su experiencia lo había preparado para este momento. Su propia flota contaba con solo 47 naves, y la mayoría eran modelos antiguos que apenas igualaban la tecnología que los humanos dominaban hacía una década. Los sistemas de comunicación cobraron vida con una voz que hablaba en un inglés perfecto, aunque el tono tenía algo frío y mecánico. El alienígena que apareció en pantalla tenía la piel azul oscuro y 4 ojos que brillaban como brasas. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura que parecía latir con luz propia. Soy el alto ejecutivo Krell del dominio Sorbat, y hablo en nombre de un imperio que abarca 1000 mundos. Su especie es primitiva y su resistencia es inútil. Tienen 48 horas para entregar su planeta y someterse al dominio. Si se niegan, todas las ciudades arderán y todos los humanos morirán. Esto no es una negociación, sino misericordia, porque les ofrecemos la vida como sirvientes en lugar de la muerte como necios. La pantalla se oscureció y el silencio llenó el centro de mando como agua llenando un barco que se hunde. Víctor miró a sus oficiales y vio el mismo pensamiento reflejado en todos los rostros. Estaban superados en número y armamento, y todos lo sabían. Los Orbat habían conquistado otras 17 civilizaciones en los últimos 100 años, y cada una había caído a las pocas semanas del primer contacto. Algunos habían intentado luchar, otros habían intentado esconderse, pero ninguno había sobrevivido con su libertad intacta. La capitana Lisa Morgan se sentó en el asiento del piloto de su nave y repasó las comprobaciones previas al vuelo por 100ª vez. La Geraisen era diferente a cualquier otra nave de la flota terrestre porque había sido construida con tecnología que los humanos apenas entendían. Hacía 3 años, una nave alienígena abandonada había sido encontrada a la deriva cerca del límite del sistema solar. Y los equipos científicos habían pasado meses desmontándola pieza por pieza. Lo que descubrieron cambió todo lo que los humanos creían saber sobre los viajes espaciales. La Geraisen podía curvar la luz alrededor de su casco y volverse invisible a casi cualquier sensor. Llevaba armas que disparaban pulsos de energía cuántica en lugar de simples misiles o láseres. Lisa y su tripulación de 60 personas se habían entrenado durante 3 años en sistemas que a veces parecían más mágicos que científicos. Sabían que esta nave representaba la mejor oportunidad de la Tierra para sorprender a un enemigo, pero también sabían que podría no ser suficiente. Lisa tenía 34 años, cabello corto y pelirrojo, y ojos verdes que parecían estar en constante movimiento. Había sido piloto de pruebas antes de unirse al programa experimental y le encantaba la sensación de llevar las máquinas al límite. Su tripulación confiaba en ella porque nunca les pedía que asumieran riesgos que ella no tomaría. Ahora esperaban juntos en los tranquilos pasillos del horizonte, preparados para una misión que todos llamaban una misión suicida. El comandante Daniel Wright trabajaba en un campo de batalla diferente, muy por debajo de la estación orbital. Estaba sentado en un búnker subterráneo, rodeado de pantallas que mostraban los movimientos de tropas, las líneas de suministro y las rutas de evacuación. Daniel era el estratega jefe del ejército terrestre y su trabajo consistía en encontrar maneras de ganar batallas que parecían imposibles en el papel. Tenía 42 años, piel oscura y ojos que veían patrones donde otros solo veían caos. Daniel llevaba 36 horas seguidas trabajando desde la llegada de los Orbat. Bebía café que se había enfriado hacía horas y observaba mapas que mostraban las defensas de la Tierra como una telaraña llena de agujeros. Su plan era desesperado, pero era la única opción que le daba alguna posibilidad a la humanidad. En lugar de enfrentarse los Orbat en una batalla abierta donde la flota de la Tierra sería destruida en minutos, quería dispersar las naves y usar tácticas de ataque y fuga, obligando al enemigo a perseguir sombras mientras los civiles evacuaban las principales ciudades. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de emergencia y Daniel presentó su plan a los líderes de todas las naciones de la Tierra. Algunos lo llamaron cobardía y otros sabiduría, pero al final, votaron a favor porque nadie tenía una mejor idea. El reloj avanzaba y 48 horas de repente parecieron nada. Algo extraño ocurrió en esas primeras horas después del ultimátum. Los Orbat esperaban pánico, disturbios y caos en las calles. Pero en cambio,
Observaron algo que nunca antes habían visto. Los humanos comenzaron a moverse con un propósito y una organización que parecían posible para una especie que había estado dividida por fronteras y guerras durante toda su historia. Cada nación dejó de lado viejos rencores y antiguos odios. Las fábricas que fabricaban coches y ordenadores comenzaron a fabricar armas y armaduras. Civiles que nunca habían empuñado un arma en su vida, formaban filas kilométricas para ofrecerse como voluntarios para las fuerzas de defensa. En China, Estados Unidos, Brasil, Nigeria y todos los demás países. La misma escena se repetía una y otra vez. Personas que ayer eran desconocidas trabajaban codo con codo hoy. Científicos compartían investigaciones que se habían mantenido en secreto durante décadas. Oficiales militares que habían sido enemigos planeaban estrategias juntos como viejos amigos. La amenaza de extinción se desvaneció. Todo lo que dividía a la humanidad y dejaba solo la voluntad de sobrevivir. Víctor Hayes lo observaba todo desde su centro de mando y sintió crecer en su pecho algo inesperado. No era exactamente esperanza, porque la esperanza parecía absurda ante una fuerza tan abrumadora, pero era algo parecido. Orgullo, tal vez determinación, o simplemente la obstinada negativa humana a aceptar el destino. Miró la cuenta regresiva que marcaba 41 horas restantes y tomó una decisión. Abrió un canal de comunicación que transmitía a todas las naves de su flota y a todas las pantallas de la Tierra en todos los puestos de escucha que los Orbat habían desplegado alrededor del planeta. Su voz era tranquila y firme, como la de un maestro explicando algo sencillo a un niño. Alto Ejecutivo Krelji Dominios Orbat, les habla el almirante Víctor Hayes en nombre de la Flota de Defensa de la Tierra Unida y de toda la humanidad. Hemos recibido su ultimátum y hemos considerado sus condiciones. Nuestra respuesta es no. No entregaremos nuestro mundo ni nos convertiremos en sus esclavos. Si quieren la Tierra, tendrán que quitárnosla. Vengan y tómenla. El mensaje terminó y Víctor cerró el canal. A su alrededor, sus oficiales se erguían un poco más, y el miedo en sus ojos se transformó en algo más duro y agudo. La suerte estaba echada, y ya no había vuelta atrás. Faltaban 41 horas para la llegada de los Orbat, y la flota de la Tierra estaría esperando. La flota Sorgbat comenzó a avanzar como un muro de metal y muerte que se cernía sobre su presa. El alto ejecutivo Krell observaba desde su trono de mando, seguro de su victoria. Había aplastado 17 civilizaciones antes de esta, y los humanos no serían la excepción a pesar de sus valientes palabras. Que le asignó 100 naves al asalto inicial, ya que incluso eso parecía más fuerza de la necesaria. Las 200 naves restantes mantuvieron sus posiciones en una amplia formación alrededor de la Tierra y esperaron para eliminar cualquier resistencia que pudiera sobrevivir a la primera oleada. La capitana Lisa Morgan se sentó en la parte de mando del horizonte y sintió que el corazón le latía con fuerza. A su alrededor, la nave furtiva zumbaba con energía apenas contenida mientras sus exóticos sistemas alcanzaban su capacidad máxima. Otras 12 naves como la suya flotaban invisibles en el oscuro espacio entre la Tierra y la fuerza Sorbat que avanzaba. Cada nave transportaba el mismo cargamento mortal que la humanidad había pasado 3 años desarrollando en secreto. Las minas de disrupción cuántica eran armas capaces de destrozar los extraños reactores que impulsaban las naves Orbat, pero nunca se habían probado en combate real. Hoy se demostraría si la ciencia humana podía igualar la tecnología alienígena o si todo era solo una esperanza desesperada envuelta en matemáticas. Lisa abrió un canal privado con su tripulación y habló con una voz que se mantuvo serena gracias a su pura fuerza de voluntad. Todas las estaciones informan que están listas porque solo tenemos una oportunidad. Ingeniería confirmó que los sistemas de sigilo funcionaban a máxima eficiencia. Armamento informó que las 12 minas estaban armadas y listas para desplegarse. Navegación calculó los vectores de aproximación final que los llevarían a las profundidades de la formación enemiga sin ser detectados. Lisa cerró los ojos por un momento y pensó en su hermana en la Tierra, en sus padres, que murieron cuando ella era joven, y en todas las personas que nunca sabrían su nombre, pero cuyas vidas dependían de lo que sucediera en la siguiente hora. El almirante Víctor Hayes se encontraba en el puente de su nave insignia y observaba la pantalla táctica que mostraba el avance de Sorbat. Su flota de 47 naves se estaba posicionando cerca de la Luna, donde se posicionarían. Todos los capitanes conocían el plan y todos los miembros de la tripulación entendían lo que se les pedía. Se enfrentarían al enemigo de frente y atraerían toda la atención hacia sí mismos mientras las naves furtivas realizaban su trabajo tras las líneas enemigas. Era un plan simple y brutal, porque significaba que muchas de las naves de la flota de Víctor no sobrevivirían las próximas horas. La distancia se acortaba y el Sorbat abrió fuego primero con rayos de energía púrpura que cortaban el espacio como cuchillos a través del papel.
El destructor Cantón recibió un impacto directo en sus escudos delanteros y la barrera se derrumbó en una lluvia de chispas. Un segundo rayo atravesó el casco y la nave. La nave se desintegró en una explosión silenciosa que esparció escombros a lo largo de 1000 kilómetros. 5 naves terrestres más murieron en el primer minuto de combate y Víctor sintió cada pérdida como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo el rostro inexpresivo y la voz firme mientras daba órdenes a su flota. Lisa amplió el horizonte a través del caos de la batalla y se deslizó entre las naves de combate como un fantasma que atraviesa las paredes. Los sistemas de sigilo curvaban la luz y la radiación alrededor del casco, haciendo su nave invisible para los sensores Orbat, diseñados para rastrear objetivos mucho más grandes y ruidosos. Podía ver las enormes naves enemigas crecer en sus pantallas a medida que el horizonte se adentraba más en su formación de retaguardia. Las otras 11 naves sigilosas seguían un patrón impreciso, y cada una poseía suficiente poder destructivo para cambiar el curso de la batalla si todo salía según lo planeado. Y las naves capitales Orbat eran enormes de cerca, y sus alas estaban cubiertas de baterías de armas capaces de arrasar ciudades. Lisa guió su nave entre dos de las naves más grandes y sintió el sudor correr por su espalda a pesar del aire fresco del centro de mando. Su oficial de armas contaba la distancia hasta el punto óptimo de despliegue. La mano de Lisa se cernía sobre el control de lanzamiento, 300 metros, 200 metros y 1100 metros. Entonces presionó el botón y sintió que el horizonte se cerraba al expulsar 12 minas de disrupción cuántica de los tubos de lanzamiento. Las minas flotaron durante exactamente 5 segundos antes de que se activaran sus temporizadores. Y entonces, el espacio mismo pareció desgarrarse en 12 lugares diferentes. Los reactores de materia exótica que impulsaban las naves Orbat eran increíblemente eficientes, pero también increíblemente inestables al ser expuestos a campos de disrupción cuántica. La primera mina detonó dentro del perímetro del escudo de una nave capital, y el reactor se volvió crítico en menos de un instante. La explosión fue lo suficientemente brillante como para cegar los sensores de medio sistema solar. Y cuando la luz se desvaneció, la nave capital simplemente desapareció junto con sus 3000 tripulantes. Miembros, 37 naves Orbat explotaron en una reacción en cadena mientras los campos cuánticos se propagaban de nave en nave como una enfermedad que salta entre huéspedes. Otras 40 naves perdieron energía por completo al apagar sus reactores para evitar el mismo destino. La retaguardia de la formación Sorbat se sumió en el caos y la confusión mientras los comandantes intentaban comprender qué acababa de suceder y cómo su tecnología superior se había vuelto contra ellos con tanta eficacia. El teniente Peter Knox era el oficial de armas del destructor Valiant y era tan joven que algunos de su tripulación aún lo llamaban niño a sus espaldas. Observó las explosiones en la retaguardia Sorbat y sintió una esperanza salvaje en su pecho. Su nave seguía en el fragor del combate cerca de la luna, y el Valiant ya había perdido sus escudos delanteros y la mitad de las armas de babor. Peter miró fijamente su pantalla táctica y notó algo que le dejó sin aliento. Los escudos Sorbat se estaban deteniendo. Todas las armas de energía que las naves terrestres podían lanzarles. Pero cuando un fragmento de una nave destruida impactó contra una de las naves enemigas, atravesó la barrera y dejó una abolladura visible en el blindaje. Peter llamó a su capitán por encima del ruido de alarmas y explosiones. Señor, creo que sus escudos están optimizados para armas de energía, pero no para impactos físicos. El capitán Rodríguez era un veterano con 20 años de servicio y comprendió de inmediato lo que sugería su oficial de armas. Ordenó al Valiant que cambiara todas las armas a modo cinético y los cañones de riel que se consideraban obsoletos. La tecnología se convirtió de repente en el arma más valiosa de la flota. El Valiant disparó una ráfaga de balas de metal sólido, aceleró a una fracción de la velocidad de la luz, y las balas atravesaron los escudos Orbat como si no estuvieran allí. El blindaje se deformó, el blindaje del casco se desgarró y uno de los cruceros enemigos comenzó a expulsar atmósfera por una docena de agujeros. El capitán Rodríguez transmitió su descubrimiento al resto de la flota, y en cuestión de segundos, todas las naves terrestres estaban cambiando a armas cinéticas. El comandante Daniel Wright observó desde la estación orbital Unity Prime cómo la situación táctica cambiaba como arena bajo una ola. Los Orbat habían llegado esperando una victoria fácil sobre una especie primitiva. Pero en cambio, se enfrentaban a un enemigo que se negaba a seguir los patrones previstos. Su doctrina de batalla era rígida y se basaba en miles de años de conquista, pero no podía adaptarse con la suficiente rapidez a la improvisación humana. Los alienígenas tenían mejor tecnología y más naves, pero los humanos tenían desesperación, creatividad y la disposición a intentar cualquier cosa que funcionara. Lisa Morgan pilotó el horizonte en rumbo directo hacia un crucero de mando Sorbat que intentaba restablecer el orden en la confusa flota. Su nave había agotado todas sus minas y la mayoría de sus armas cuánticas, pero aún le quedaba una opción.
Ordenó a su tripulación que evacuara en la posición de escape. DS y sobrecargó el reactor del Geraisen. La tripulación discutió y protestó, pero Lisa, arrogando su autoridad, dio una orden directa. 60 personas subieron a las cápsulas de escape y se lanzaron hacia la seguridad de la flota terrestre, mientras Lisa permanecía sola en el puente. Apuntó el horizonte hacia la sección del puente del crucero de mando y llevó los motores a su máxima potencia. La nave furtiva aceleró cada vez más rápido hasta alcanzar velocidades que destrozarían cualquier nave normal. El crucero Sorbat la detectó en el último segundo, pero no hubo tiempo para moverse, disparar ni hacer nada más que observar cómo el horizonte se estrellaba contra su casco como un meteorito del infierno. La explosión consumió ambas naves en una bola de fuego blanco, y Lisa Morgan murió sabiendo que su sacrificio había destruido una de las naves de mando más importantes del enemigo. Cuando la batalla finalmente terminó, 3 horas después de su inicio, el espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de escombros y los cadáveres de ambos bandos. Los Sorbat habían perdido 83 naves y su ordenada formación quedó destrozada. La flota terrestre se redujo a 19 naves operativas, pero esas naves seguían luchando y listas para defender su hogar. El alto ejecutivo Krelj contempló los informes tácticos y sintió algo que no había experimentado en décadas de guerra. Era duda, y le supo a veneno en la boca. El alto ejecutivo Krell golpeó la consola de mando con el puño y sintió como el metal se doblaba bajo la fuerza de su ira. Ninguna especie había ensangrentado tanto al dominio Sorbat en un primer combate, y la vergüenza ardía más que cualquier estrella. Abrió canales de comunicación con el mundo natal del dominio y exigió refuerzos con una voz que hizo que sus subordinados se estremecieran de miedo. La respuesta llegó en cuestión de horas, y prometía 500 naves de guerra nuevas bajo el mando del maestro cálido Draxus, quien nunca había perdido una batalla en 40 años de servicio. Krell sintió que recuperaba la confianza porque los humanos habían ganado una batalla mediante trucos y sorpresa, pero no sobrevivirían a todo el poder del dominio. En la Tierra, la victoria se celebró en calles, hogares y bases militares durante exactamente 4 horas antes de que la realidad se desplomara como un charco de agua fría. El almirante Víctor Hayes, de pie en el centro de mando, revisó los informes de daños y las listas de bajas y sintió el peso del mando sobre sus hombros como algo físico. 28 naves perdidas y miles de tripulantes muertos, y el enemigo aún tenía más de 200 naves en órbita. Sabía que los Sorbat regresarían con refuerzos, y la próxima vez no subestimarían a la humanidad. El comandante Daniel Wright comenzó a coordinar la construcción de plataformas defensivas en todo el sistema solar, y cada asteroide, luna y estación espacial se convirtió en una fortaleza potencial. En un intento desesperado por ganar más tiempo, el capitán Martin Cole había pasado 20 años trabajando como operador de naves mineras en el cinturón de asteroides, y conocía cada roca y cráter en ese vasto campo de escombros. Tenía 53 años, cabello canoso y piel curtida por años de exposición a la radiación que se filtraba por los agujeros de las naves más antiguas. Cuando se hizo la llamada a voluntarios, Martín respondió sin dudarlo y trajo su nave junto con todos los demás buques menores, transportistas y prospectores que llamaban hogar al cinturón. En cuestión de días, una flotilla de 200 naves civiles se reunió en las coordenadas que Martín transmitió, cada una con láseres de minería y arpones cinéticos, y la determinación que emanaba de quienes habían dedicado su vida a luchar contra el vacío. El Sorbat observó la flota civil y la descartó, considerándola insignificante, porque ¿qué amenaza podría representar el equipo de minería para los buques de guerra militares? Esto resultaría ser un error fatal, pero no por semanas. Cuando la batalla llegó a su momento crítico, Martín instruyó a sus voluntarios sobre formaciones y protocolos de comunicación e intentó convertir a los contratistas independientes en algo parecido a una fuerza de combate coordinada. Algunas tripulaciones nunca habían disparado un arma con ira, y otras habían participado en peleas de bar más organizadas que un combate militar, pero todas compartían una cosa en común, la negativa a rendir sus hogares y luchar. La noticia de la resistencia de la Tierra se extendió por toda la galaxia. Más rápido que la luz. A través de la red de rutas comerciales y canales diplomáticos que conectaban el espacio civilizado, el dominio Sorbat había gobernado a través del miedo durante generaciones, y todas las especies bajo su control sabían que la rebelión significaba la extinción. Pero ahora, comenzaron a correr rumores en los rincones oscuros de los mundos conquistados, y la gente se preguntaba si tal vez los humanos habían demostrado que el dominio podía desangrarse. Pequeños actos de desafío comenzaron a aparecer en planetas que habían permanecido tranquilos durante décadas, y los gobernadores de Sorbat informaron de disturbios en regiones que habían sido pacíficas durante años. El orden galáctico, que parecía permanente e inmutable, comenzó a tambalearse como el hielo que se agrieta bajo presión. La comandante Sarah Blake era la ingeniera jefe de la Tierra, una. No había dormido más de 3 horas al día desde la llegada de los Sorbat. Tenía 39 años,
cabello oscuro recogido en un moño apretado y dedos manchados de grasa por trabajar en maquinaria que parecía no parar de romperse. Sara presentó el proyecto Fénix a un grupo de científicos y oficiales militares y explicó cómo la humanidad reacondicionaría todas las naves espaciales disponibles con tecnología de disrupción cuántica. El proceso era peligroso y complicado, y probablemente mataría a algunos trabajadores, pero no había otra opción porque la Tierra necesitaba todas las ventajas posibles. Transportadores de carga, naves de investigación e incluso algunos yates de lujo se transformaron en naves de guerra improvisadas de aspecto ridículo, pero que portaban armas que podían dañar a los Orbat. 2 semanas después de la primera batalla, los sensores detectaron la llegada de los refuerzos de los Orbat, y la pantalla mostró 5 naves de guerra nuevas que descendían de un viaje más rápido que la luz en los confines del sistema solar. El maestro Draxus colocó su flota en una esfera perfecta alrededor de la Tierra y bloqueó cualquier posible ruta de escape con precisión matemática. Era un genio militar que había conquistado 32 mundos y aportó toda esa experiencia al problema de la humanidad. Sus naves se movían con perfecta coordinación y sus comandantes obedecían las órdenes sin cuestionar ni dudar. El estilo de guerra Sorbat era absoluto y abrumador, y nunca había fallado en la historia. El almirante Víctor Hayes convocó a todos los capitanes que aún comandaban una nave funcional y les explicó el plan que el comandante Daniel Wright había desarrollado tras noches de insomnio calculando. No defenderían la Tierra desde una órbita donde los Orbat podrían rodearlos y destruirlos con superioridad numérica. En cambio, llevarían la lucha directamente al enemigo y atacarían su estructura de mando y sus líneas de suministro. Si la flota terrestre debía morir, morirían atacando y se llevarían consigo a tantos Orbat como fuera posible. Algunos capitanes lo llamaron suicidio y otros, la única opción sensata, pero todos accedieron a seguir a Hayes al fuego. La flota civil en el cinturón de asteroides recibió sus órdenes y Martín Cole las leyó 2 veces para asegurarse de haberlas entendido correctamente. Sus naves no entrarían en combate directo, sino que servirían como artillería cinética utilizando las mismas técnicas que habían desarrollado para mover asteroides. Cada nave se acoplaría a un enorme trozo de mineral o hielo y lo aceleraría a la máxima velocidad que sus motores pudieran alcanzar. El plan requería una sincronización precisa y una navegación perfecta. Dado que el margen de error se medía en segundos y kilómetros, Martín observó los rostros de sus tripulaciones y vio miedo mezclado con determinación, y supo que muchos de ellos no sobrevivirían a lo que vendría después, la guerra. El maestro Draxus comenzó su asalto con la paciencia metódica de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Sus naves lanzaron oleadas de bombardeo contra los satélites defensivos de la Tierra, y cada explosión eliminaba otra capa de protección del planeta. Le dio a la humanidad una última oportunidad para rendirse y prometió que quienes se sometieran serían tratados con más misericordia que quienes continuaran resistiéndose. La transmisión se emitió en todas las frecuencias y se tradujo a todos los idiomas humanos, con el peso de una certeza absoluta. El almirante Víctor Hayes permaneció en el puente de su nave insignia y escuchó el ultimátum de Sorbat. Y entonces abrió un canal a toda su flota. Su voz era tranquila y firme, sin rastro de duda ni miedo. Todas las naves, prepárense para operaciones ofensivas completas porque vamos a mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. Ejecuten el plan de ataque, Víctor, y que los dioses que estén escuchando nos protejan a todos. La flota terrestre se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco y todas las naves llevaron sus motores más allá de los límites de seguridad. Aceleraron hacia la esfera de Sorbat, sus armas cargaron y sus tripulaciones se prepararon para la batalla que lo decidiría todo. El cálido maestro Draxus observó las naves humanas que se acercaban y sintió algo cercano al respeto por un enemigo que eligió morir luchando en lugar de vivir encadenado. Ordenó a su flota interceptar y destruir el ataque humano en 500 Orbat. Las naves de guerra se movilizaron para enfrentarse a 47 naves terrestres en combate. Pero esto era exactamente lo que el comandante Daniel Wright había planeado, porque mientras los Orbat concentraban toda su atención en el asalto frontal, no notaron las 200 naves civiles que emergían del cinturón de asteroides en una ruta de intercepción cuidadosamente calculada. Martín Cole, sentado en su silla de mando, observó la cuenta regresiva del cronómetro hasta 0. Y entonces dio la orden que cambiaría el curso de la batalla. Soltar las cargas, dispersarse a una distancia segura y prepararse para el impacto. 200 enormes trozos de roca, metal y hielo fueron liberados repentinamente de las naves mineras que los habían estado acelerando durante horas. Cada pieza pesaba miles de toneladas y se movía a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La energía cinética contenida en esas armas improvisadas era mayor que la de las bombas nucleares más grandes que la humanidad jamás había construido. El maestro cálido Draxus las detectó demasiado tarde y su perfecta formación esférica se convirtió en una trampa mortal,
ya que los asteroides llegaron desde un ángulo que no había considerado posible. Los primeros impactos destruyeron 30 naves capitales Zorbat en un abrir y cerrar de ojos, y las ondas de choque interrumpieron la formación de otras 100 naves. Los restos de las naves destruidas se convirtieron en proyectiles secundarios que dañaron otras naves y crearon una cascada de destrucción que se extendió por la flota Zorbat como una plaga. Draxus intentó reorganizar sus líneas, pero el caos era demasiado grande, y sus naves comenzaron a separarse para evitar el continuo bombardeo de rocas espaciales que nunca deberían haber sido una amenaza para las naves militares. El caos en la flota Zorbat se extendió como un reguero de pólvora por la hierba seca mientras el maestro de guerra Draxus intentaba desesperadamente restablecer el orden en su formación. Su esfera perfecta había sido destrozada por rocas y metal lanzados por naves mineras que nunca debieron representar una amenaza para las naves militares. Decenas de sus capitanes pedían instrucciones, reportaban daños y pedían permiso para romper la formación y escapar del continuo bombardeo. Draxi sintió que se le escapaba el control, se le encogieron los dedos como si fueran agua en la sensación. Era extraño y aterrador porque había comandado flotas durante 40 años sin conocer jamás la derrota. El almirante Víctor Hayes vio cómo la formación Zorbat se desintegraba y aprovechó su ventaja con el instinto de un guerrero veterano que sabía cuando el enemigo era vulnerable. Su flota de 47 naves atravesó las brechas en las líneas Zorbat y atacó a las naves de mando que intentaban coordinar la defensa. Las naves terrestres eran superadas en número 10-1, pero se movieron con determinación y coordinación mientras los Zorbat se dispersaban en confusión. Hayes abrió canales a todas las naves de su flota, y su voz cortó el ruido de la batalla como una espada. Apunta a sus oficiales y a sus naves de comunicación, porque un ejército sin líderes es solo una turba. La teniente Amy Foster pilotó su caza clase Fénix a través del hueco entre dos cruceros Zorbat y sintió que la aceleración le empujaba hacia atrás en su asiento con tanta fuerza que le dificultaba la respiración. Tenía 26 años y había sido piloto civil antes de alistarse voluntaria para la Fuerza de Defensa. Y ahora lideraba un escuadrón de 12 cazas en el corazón del territorio enemigo. Los cazas Fénix eran pequeños y rápidos, y casi imposibles de rastrear para los sistemas de objetivos Zorbat, ya que habían sido diseñados específicamente para explotar las debilidades que los ingenieros terrestres habían identificado en la tecnología alienígena. Las manos de Amy se movían por los controles con precisión experta mientras guiaba su caza hacia la carcasa del reactor de un destructor Zorbat. La carga cuántica se adhirió al casco de la nave enemiga con una abrazadera magnética y Amy encendió sus propulsores para escapar antes de que el temporizador llegara a cero. 3 segundos después, la carga detonó y desgarró la carcasa del reactor como un abrelatas, trabajando en metal barato. El destructor perdió potencia y comenzó a flotar sin control mientras sus sistemas fallaban uno tras otro. El escuadrón de Amy avanzaba hacia el siguiente objetivo, y luego al siguiente. Y cada ataque exitoso se sentía como una pequeña victoria contra todo pronóstico. El comandante Daniel Wright observaba el desarrollo de la batalla en las pantallas tácticas de Unity Prime y vio patrones que emergían del caos que solo un estratega experimentado reconocería. Los Zorbat rompían la formación, pero no huían al azar. Intentaban reagruparse en coordenadas específicas donde sus naves de mando esperaban para restablecer el orden. Wright calculó los vectores y transmitió nuevas órdenes al almirante Hayes con las coordenadas de los objetivos prioritarios. Si lograban destruir las naves de mando, toda la flota Zorbat se desmoronaría en un completo desorden. ¡Guerra! El maestro Draxus se dio cuenta demasiado tarde de que había sido superado en estrategia por una especie que había descartado como primitiva. Su flota estaba atrapada entre 3 fuerzas humanas distintas, cada una explotando una debilidad diferente en la doctrina militar de Zorbat. El asalto frontal de la flota principal de la Tierra le impidió reorganizar su formación. El bombardeo cinético de las naves civiles lo obligó a realizar constantes maniobras evasivas. Las pequeñas naves de combate atacaron sistemas críticos con una precisión que sugería un conocimiento detallado del diseño de naves Zorbat. Draxus había librado batallas en 100 mundos, pero nunca contra un enemigo que se adaptara e improvisara con tanta rapidez. La comandante Sarah Blake se sentó en el centro de control de ingeniería y activó la sorpresa final que sus equipos habían estado preparando durante 2 semanas. Todos los satélites defensivos que la Tierra había perdido en el bombardeo inicial de Zorbat estaban repletos de explosivos antes de ser destruidos. Los Zorbat creían haber despejado las defensas orbitales de la Tierra, pero en lugar de eso habían creado un campo minado de escombros que los equipos de Blake habían programado para desplazarse en trayectorias cuidadosamente calculadas. Presionó el botón de activación y observó cómo 200 núcleos de satélite detonaban simultáneamente en la esfera donde se había posicionado la flota Zorbat. Las explosiones no fueron lo suficientemente potentes como para destruir naves capitales, pero no necesitaban serlo porque la verdadera arma era la metralla.
Miles de fragmentos de metal acelerados por las explosiones atravesaron generadores de escudos, conjuntos de sensores y sistemas de armas. Las naves Zorbat que habían sobrevivido al bombardeo cinético se encontraban ahora dañadas y parcialmente ciegas. El maestro del calor Draxis sintió que su estructura de mando se desmoronaba a medida que más naves reportaban fallos críticos y solicitaban permiso para retirarse. El almirante Víctor Hayes reconoció el momento en que la victoria se hacía posible y lo aprovechó con ambas manos. Su nave insignia se abrió paso a través de la formación Zorbat, que se desintegraba y apuntó a la enorme nave de mando desde donde el maestro del calor Draxus dirigía la batalla. El Defiance estaba dañado tras horas de combate, pero su arma principal seguía funcionando, y Hayes ordenó disparar a todas las armas a la vez. Rayos de energía, proyectiles cinéticos y torpedos cuánticos convergieron en los escudos de la nave de mando, y la barrera se mantuvo firme durante exactamente 3 segundos antes de colapsar. Bajo el ataque combinado, la capitana Nicole Graham comandaba la recién reconstruida Geraisen 2, y se había ofrecido voluntaria para la misión que todos llamaban muerte segura. Su nave transportaba el torpedo de singularidad experimental que científicos humanos habían desarrollado combinando tecnología de disrupción cuántica con teorías sobre agujeros negros artificiales. El arma nunca se había probado porque los cálculos sugerían que funcionaría a la perfección o destruiría todo en un radio de 1000 kilómetros, incluyendo la nave que la disparó. Nicole se acercó a la nave de mando del maestro de armas Draxus desde abajo, donde los escudos eran más débiles, y armó el torpedo con manos que se mantuvieron firmes gracias a su fuerza de voluntad. El torpedo de singularidad se lanzó y Nicole inmediatamente encendió sus propulsores para escapar a máxima aceleración. El arma impactó el casco de la nave de mando y, durante un instante, no ocurrió nada. Entonces, la realidad misma pareció desgarrarse cuando un microscópico agujero negro se formó dentro de la nave y comenzó a consumir todo a su alcance. La nave de mando implosionó en lugar de explotar, y las fuerzas gravitacionales destrozaron las naves de apoyo circundantes como papel en un huracán. El cálido maestro Draxus murió sin comprender cómo una especie que apenas había llegado a su propia luna hacía 50 años había desarrollado armas que violaban todo lo que los Zorbat sabían de física. La muerte de su comandante supremo destrozó por completo la flota Zorbat. Naves que habían luchado en perfecta coordinación minutos antes, ahora huían presas del pánico hacia los confines del sistema solar. Algunas naves intentaron rendirse, pero las fuerzas terrestres carecían de protocolos para aceptar prisioneros alienígenas, y la confusión permitió que muchas naves enemigas escaparan. 300 naves de guerra Zorbat habían entrado en el sistema solar terrestre con absoluta confianza en su victoria. Menos de 100 escaparon y muchas de ellas sufrieron daños tan graves que nunca volverían a luchar. El almirante Víctor Hayes, de pie en el puente del Defiance, observaba la retirada enemiga en sus despliegues tácticos. A su alrededor, su tripulación prorrumpía en vítores y celebraciones, pero Hayes solo sentía el cansancio calando hondo en sus huesos. Habían ganado esta batalla, pero el coste había sido terrible. 39 de sus 47 naves originales fueron destruidas o dañadas irreparablemente. Miles de tripulantes habían muerto, incluyendo a las capitanas Lisa Morgan y Nicole Graham, y cientos de otros cuyos nombres recordaría el resto de su vida. El comandante Daniel Wright comenzó a recopilar informes de bajas y evaluaciones de daños, intentando calcular si la Tierra podría sobrevivir a otro ataque si los Zorbat regresaban. Las cifras no eran alentadoras porque la humanidad lo había dado todo en esta batalla y no quedaban reservas. La flota civil de Martín Cole había perdido la mitad de sus naves por los peligros del bombardeo cinético y muchos de los supervivientes estaban traumatizados por un combate para el que nunca habían sido entrenados. Pero a medida que transcurrían las horas, y la victoria se hacía patente, algo extraordinario comenzó a suceder por toda la galaxia. La noticia de la derrota de Zorbat se extendió por la red de civilizaciones alienígenas a una velocidad increíble. Y en todas partes la reacción fue la misma. Especies que habían vivido bajo el dominio durante generaciones comenzaron a susurrar sobre la rebelión. Gobiernos que habían pagado tributo durante décadas comenzaron a negarse. El imperio Zorbat, que parecía eterno e inquebrantable, se reveló repentinamente como mortal y falible. En la Tierra, las celebraciones continuaron durante días mientras la gente se daba cuenta de que habían sobrevivido a la extinción. El almirante Hayes recibió comunicaciones de 6 civilizaciones alienígenas diferentes que ofrecían alianzas y comercio, y solicitaban ayuda contra Zorba. La opresión. La humanidad había entrado en la etapa galáctica como víctimas destinadas a la conquista. Pero emergió como un poder ineludible. El costo había sido terrible y las cicatrices perdurarían por generaciones. Pero la flota terrestre lo había cambiado todo y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las semanas posteriores a la batalla de la Tierra trajeron cambios que se extendieron por toda la galaxia como olas que se extienden desde una piedra arrojada al agua quieta.
El dominio Sorbat, que había gobernado mediante el miedo y una fuerza abrumadora durante generaciones, se encontró repentinamente luchando contra la rebelión en una docena de mundos. Las especies que habían aceptado la esclavitud como precio de la supervivencia ahora, recordaban el sabor de la libertad y se alzaron contra sus opresores con la furia que se había estado acumulando durante décadas. El imperio comenzó a desmoronarse. No por un ataque externo, sino por un colapso interno a medida que los cimientos del miedo se revelaban más débiles de lo que nadie había imaginado. El almirante Víctor Hayes se encontraba en el recién reconstruido centro de mando de Unity Prime y se reunió con representantes de 6 civilizaciones alienígenas diferentes. Llegaron en naves con cicatrices de la lucha contra los Sorbat. Y hablaron con voces que oscilaban entre la esperanza y la desesperación. Los Kelari eran una especie de filósofos de 4 brazos que habían perdido su mundo natal por la conquista del dominio hacía 30 años. Los Trexen eran guerreros que se habían visto obligados a luchar por los Sorbat contra sus propias colonias. Los Bone eran comerciantes cuya flota mercante había sido confiscada y convertida para uso militar. Cada especie contaba historias similares de opresión y pérdida, y cada una veía a la humanidad como la chispa que encendió su resistencia. Hayes escuchó sus peticiones de alianza y apoyo militar y sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba con cada hora que pasaba. La Tierra apenas había sobrevivido a su propia batalla y la flota de defensa se había reducido a una fracción de su fuerza original. El comandante Daniel Wright había calculado que se necesitarían 5 años para reconstruir lo perdido, suponiendo que no hubiera más ataques. Sin embargo, estas especies alienígenas necesitaban ayuda ahora. Rechazarlos era como abandonar a personas que habían encontrado coraje. Gracias al ejemplo de la humanidad, se formó la Alianza de la Tierra Unida en una ceremonia transmitida a través del sistema solar y más allá. Representantes de la Tierra y las 6 especies aliadas firmaron acuerdos que prometían defensa mutua, tecnología compartida y cooperación frente a la tiranía. No era un imperio construido sobre la conquista, sino una alianza basada en el principio de que ninguna especie debería vivir con miedo a la extinción. El almirante Hayes fue nombrado comandante supremo de las fuerzas militares conjuntas y aceptó el cargo, sabiendo que consumiría el resto de su vida. El comandante Daniel Wright comenzó a planificar la estrategia futura de la Tierra en una serie de reuniones que duraron semanas. La humanidad no se convertiría en conquistadora a pesar de tener armas capaces de desafiar a cualquier fuerza en el espacio conocido. En cambio, construirían una flota diseñada para proteger en lugar de dominar. Y compartirían su tecnología con aliados que prometieran usarla solo para la defensa. Las minas de disrupción cuántica, los torpedos de singularidad y los sistemas de sigilo que habían salvado la Tierra ahora se usarían para liberar a otros mundos del control del dominio. Era un plan ambicioso, y muchos críticos argumentaron que era ingenuo, pero Wright creía que la galaxia necesitaba una alternativa al ciclo de imperio y rebelión que había definido el espacio civilizado durante miles de años. El capitán Martin Cole regresó al cinturón de asteroides con los supervivientes de su flota civil y descubrió que se había convertido en una leyenda entre los mineros y transportistas que llamaban hogar al cinturón. La batalla le había costado la mitad de sus naves y cientos de amigos, pero también había demostrado que la gente común podía marcar la diferencia cuando se mantenía unida. Martín rechazó las ofertas de medallas y reconocimiento y regresó a su trabajo de mover rocas y extraer mineral. Pero mantuvo su nave armada y lista porque sabía que la lucha no había terminado del todo. Los equipos de ingeniería de la comandante Sarah Blake recibieron visitantes de mundos alienígenas que querían aprender cómo la humanidad había desarrollado armas tan avanzadas en tan poco tiempo. Explicó que la necesidad era la madre de la invención y que los humanos tenían un talento para analizar los problemas desde perspectivas que civilizaciones más rígidas nunca consideraron. El proyecto Fénix se convirtió en una iniciativa de investigación conjunta donde ingenieros humanos trabajaron junto a científicos alienígenas para desarrollar nuevas tecnologías que combinaran las mejores ideas de múltiples especies. Sarah descubrió que disfrutaba enseñando casi tanto como construyendo y comenzó a entrenar a la siguiente generación de ingenieros que mantendrían las naves que defendían a la Alianza. En el mundo natal de Sorbat, el colapso del gobierno del dominio provocó una guerra civil. Las facciones lucharon por el control de lo que quedaba del imperio. Pero un grupo emergió del caos con una visión diferente para su especie. Futuro. Se autodenominaban los reformistas y argumentaban que las antiguas formas de conquista solo les habían traído una derrota definitiva. Enviaron emisarios a la Tierra, no con amenazas ni exigencias, sino con la solicitud de negociaciones de paz. El almirante Hayes consultó con los líderes de la Tierra y con los representantes de las especies que habían sufrido bajo el dominio de Sorbat, y se decidió, al menos, escuchar la opinión de los reformistas. Las conversaciones de paz se llevaron a cabo en una estación espacial neutral que había sido abandonada durante las guerras y que ahora servía de punto de encuentro para antiguos enemigos.
Los reformistas de Sorbat estaban liderados por un joven comandante llamado Vex, quien había luchado en la batalla de la Tierra y sobrevivido a la retirada. Habló con honestidad sobre los crímenes que su pueblo había cometido y reconoció que el dominio se había construido sobre cimientos de miedo y crueldad. No ofreció excusas, sino un deseo genuino de cambiar y construir una nueva sociedad Sorbat que pudiera coexistir con otras especies en lugar de dominarlas. Las negociaciones fueron difíciles y emotivas porque había especies en la mesa que habían perdido mundos enteros por la agresión de los Sorbat. Pero lenta y cuidadosamente surgió un marco para la paz. Los Sorbat se retirarían de todos los territorios conquistados y pagarían reparaciones a las especies que habían dañado. Abrirían sus fronteras a inspectores que garantizarían que no se desarrollaran nuevas armas de destrucción masiva. A cambio, la alianza no invadiría el mundo natal de los Sorbat y proporcionaría ayuda humanitaria para reconstruir su economía destrozada. No era justicia perfecta, pero era una oportunidad para romper el ciclo de violencia. Y el almirante Hayes argumentó que la paz valía la pena el compromiso. La teniente Amy Foster fue ascendida a capitana y se le dio el mando de la primera nave de exploración humana diseñada no para la guerra, sino para el descubrimiento. La nave se llamó Endeavour y su misión era explorar las regiones desconocidas del espacio más allá de las fronteras de la civilización conocida. Amy se paró en el puente de su nueva nave y miró las estrellas con asombro en lugar de miedo, porque la galaxia de repente parecía llena de posibilidades en lugar de amenazas. Su tripulación incluía humanos, Kelari, Trexen y Vaugen, trabajando codo con codo y aprendiendo unos de otros. Cartografiarían nuevos mundos, contactarían con nuevas especies y transmitirían el mensaje de que la era de los imperios estaba llegando a su fin. El alto ejecutivo Krell, quien inició la guerra exigiendo la rendición de la Tierra, fue capturado durante la retirada y ahora esperaba juicio por crímenes de guerra. Se sentó en una celda diseñada para fisiología alienígena y recibió visitas de interrogadores humanos que le hicieron preguntas sobre la estructura y estrategia militar de Sorbat. Un día, un joven oficial le preguntó por qué había pensado que la humanidad se rendiría ante una fuerza tan abrumadora. Krelj miró al humano con sus 4 ojos brillantes y pronunció palabras que se citarían en toda la galaxia durante generaciones. Esperábamos que fueran como todos los demás. Y esperábamos que calcularan las probabilidades y priorizaran la supervivencia sobre el honor. Pero no esperábamos que fueran humanos. Y no comprendíamos que algunas especies preferirían morir libres antes que vivir como esclavas. El juicio de Sorbat, donde los criminales habían estado involucrados, duró meses y resultó en sentencias que iban desde cadena perpetua hasta la ejecución, dependiendo de la gravedad de los crímenes cometidos. Los procedimientos se transmitieron por todo el espacio civilizado y sirvieron como recordatorio de que quienes cometieran atrocidades rendirían cuentas, independientemente de su especie o posición. No se trataba de venganza, sino de justicia, y sentó precedentes que moldearían la ley galáctica durante siglos. La flota de defensa de la Tierra comenzó la construcción de nuevas naves utilizando diseños que incorporaban lecciones aprendidas de la batalla y tecnología compartida por las especies aliadas. Las naves eran más poderosas que cualquier otra que la humanidad hubiera construido antes, pero también estaban diseñadas con sistemas que impedían su uso para la conquista. Cada nave transportaba tripulaciones mixtas de múltiples especies y respondía al Consejo de la Alianza en lugar de a un solo gobierno. El almirante Hayes observó la construcción desde la unidad, con una mezcla de orgullo y cautela, porque sabía que el poder militar sin sabiduría era solo otra forma de tiranía. La galaxia esperaba la rendición de los humanos. Cuando los Sorbat llegaron con su ultimátum y su fuerza abrumadora, esperaban pánico, caos y un colapso rápido, porque eso era lo que siempre ocurría cuando una especie primitiva se enfrentaba a un imperio avanzado. Lo que obtuvieron, en cambio, fue una especie que se negó a aceptar el destino y que se adaptó, improvisó y convirtió cada debilidad en un arma. La humanidad había asegurado no solo su propia supervivencia, sino un futuro donde la diversidad y la determinación importaban más que el puro poder militar. Las estrellas, que una vez parecieron amenazantes y llenas de peligros, ahora representaban oportunidades y aventuras. La alianza se fortalecía con cada mes que pasaba a medida que más especies se unían y contribuyeron con sus conocimientos y recursos. Aún existían amenazas en las regiones desconocidas del espacio, y surgirían nuevos desafíos que nadie podía predecir. Pero la humanidad enfrentó el futuro con la confianza ganada a base de sacrificio. La flota terrestre lo había cambiado todo y la era de los imperios construidos sobre el miedo estaba llegando a su fin. Mientras una nueva era de cooperación